sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Qué alegría volver a encontrarnos nuevamente justo en este culto de adoración virtual. Y para mí es una gran satisfacción encontrarme nuevamente para adorar a nuestro Padre Celestial en estos tiempos, como nos encontramos. Vamos entonces juntos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este día tan maravilloso. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias por habernos escogido, por habernos dado la vida eterna. Estamos contentos y agradecidos, Dios, porque tú, oh Dios, eres nuestro Dios y nuestro Padre. Tú eres el único Dios verdadero, el Dios perfecto, el único Dios santo, santo, santo. A ti damos siempre y reconocemos que tuya es la gloria, la honra y el honor. Y el único digno de recibir todas estas cosas que te mereces. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la autoridad que nos has dado. Gracias por el poder de tu palabra, que es la espada del Espíritu. Gracias, Señor, por el escudo de la fe. Gracias por la armadura de Dios que nos has dado, Señor, para combatir contra todas huestes de maldad. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que no tenemos luchas con carne ni sangre, sino contra huestes y principados y potestades de las tinieblas. Y gracias porque en el nombre de Jesús tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada nos dañará. Te damos gracias, Padre, y tomamos autoridad y atamos todo espíritu de incredulidad, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de coronavirus, espíritu de pobreza. En el nombre de Jesús te atamos, en el nombre de Jesús, y te arrojamos al abismo. En el nombre de Jesús te ordenamos que no vuelvas más, y declaramos, Señor, sanidad aquí a tu casa, a tu pueblo, a este lugar de San Diego, Señor, y a nuestra congregación. Te damos gracias porque tú eres el único Dios verdadero y en ti hay poder y autoridad. Señor, declaramos también la paz, declaramos, Señor, prosperidad, liberación, sanidad, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias porque tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar y guíanos y concédenos, Señor, todas las peticiones de nuestro corazón. Gracias te damos por este tiempo que vamos a disfrutar contigo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Entonces, vamos a adorar al Señor con una canción tan hermosa. Exaltado estás. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy. Pronto
Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la... Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Qué tremenda, gloria a Dios. Exaltado estás. Jesús fue exaltado, ¿por qué? Porque Él se humilló, dice la Biblia. Se humilló haciéndose hombre. Y así Él se despojó de su divinidad. Y aún así dice que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esa humillación sirvió para que Dios le exalte y le dé un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias damos al Señor y gracias porque siempre estaremos adorándole. Anuncios, hermanos. Tenemos que decirnos de que a las 12:30 tenemos el culto de adoración virtual para todos mis hermanos que no pueden acompañarnos de esta manera. También estamos en una situación crítica también que hemos tenido, según nos están informando, que estamos en una segunda ola de esta crisis del coronavirus. Así que hay que, sobre todo, cuidarnos como hijos de Dios. Dios nos ha dado autoridad, cuidado, y Él tiene cuidado siempre de nosotros, pero hay que cuidarnos también de nuestra parte. Hay que evitar aglomeraciones, salir mucho, hay que estar siempre con las mascarillas y hay que guardar distancia de 1,5 metros y no olvidarse de todas estas cosas básicas, que así se puede eliminar a este virus mientras tenemos otra forma de poder solucionarlo. Bien, amados hermanos, ahora pues vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro amado hermano Augusto Montaño. El tema: el fariseo y el publicano. Adelante, adelante, Augusto. Hermano, buenos días. Dios le bendiga. El día de hoy quiero compartir con ustedes una parábola llamada El fariseo y el publicano. Por favor, acompáñenme a Lucas 18, del 9 al 14. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola se muestra a 2 hombres que se presentan delante de Dios. Uno de ellos, un fariseo, perteneciente a la secta más influyente
de su época. Y el otro un publicano, recaudador de impuestos, que trabajaba para el Imperio Romano. Ambos, tanto el fariseo como el publicano, se presentan delante de Dios a orar, tal cual era la costumbre de ellos. Y el fariseo comienza su oración diciendo, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Observemos bien que este fariseo está puesto de pie y luego de dar gracias empieza a presentar delante de Dios una comparación de su comportamiento con el comportamiento de otros. No soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, y mucho menos soy como este publicano. Empezó a decirle al Señor una serie de acciones y de razones por las cuales él se consideraba justo. Y luego puso su foco de atención en un recaudador de impuestos, diciendo, no soy como este publicano. Pero aunque este hombre expresaba su comparación de manera verbal, muchos de nosotros hemos hecho comparaciones en nuestros corazones. Muchos de nosotros alguna vez también nos hemos comparado con otros. ¿Ha escuchado usted esta famosa frase, si yo fuera el pastor, haría esto o lo otro? Si yo fuera el líder, haría esto o lo otro. ¿Ha escuchado usted esa famosa frase comparándose con otra persona? El fariseo se presentaba delante de Dios y comenzó a compararse diciendo, Dios, yo no soy como este adúltero, no soy como este ladrón, no soy como este hombre que hace cosas malas, ni aún como este publicano, presentándose delante de Dios con sus acciones que él asumía que eran suficientes para ser justificado delante de Dios. Comenzó a compararse con un montón de hombres. Este hombre, lejos de mirar su propio comportamiento, empezó a mirar las acciones del publicano. Y él mismo se catalogó como justo delante de Dios. Y en vez de mirar la paja que había en su propio ojo, la gran viga que había en su propio ojo, comenzó a mirar la paja que había en ojo ajeno. ¿Conoces gente así? ¿Conoces gente que se comporta como juez? ¿Conoces gente que se faculta la autoridad para poder poner en el banquillo a alguien y llevarlo a juicio y acusarlo? ¿Conoce usted a gente así? Pues déjeme decirle que yo también he sido así. Déjeme decirle que muchas veces yo también he actuado como un juez, comparando, poniendo a juicio, creyéndome justo delante de Dios por mis acciones, por el tiempo en la iglesia, etcétera, etcétera. Y ese acto de juzgar a otros, el Señor mismo nos termina diciendo en Mateo 7:1, no juzguéis a nadie, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgamos, seremos juzgados, y con la medida con que medimos, seremos medidos. Uno podría decir, y caer en el error de decir, sí pues, este fariseo era así. Pero mi pregunta es, ¿alguna vez usted actuó comparándose con otra persona? ¿Alguna vez usted actuó como juez, llevando al banquillo a otra persona? Llevando al banquillo quizás a su esposo, a su esposa, o quizás llevando al banquillo a sus padres por alguno u otro error que cometieron. ¿Alguna vez se comportó usted como juez de sus hijos, de su esposa o de su esposo?
Mire qué fácil podemos caer en el error de decir, si pues este fariseo actuaba así, pero ¿cuántas veces nosotros hemos actuado de esta manera? Catalogándonos como jueces de otros. El Señor Jesús en Mateo 7 justamente nos dice esto. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mire con qué facilidad a veces nosotros podemos aún inclusive juzgar al fariseo, diciendo, pues el fariseo, él es así, mas yo no. Este fariseo se presentó delante de Dios con una serie de argumentos para él mismo catalogarse justo delante de Dios. No soy como los otros hombres, Dios. Si me miras bien, Dios, yo no soy como los otros hombres. Si me miras bien, yo no soy injusto, no soy adúltero. Y luego puso su atención en un hombre, en un publicano. Además de esto le dice al Señor, yo ayuno 2 veces y encima de eso doy mis diezmos de todo lo que gano. ¿Te das cuenta que el comportamiento de este hombre no mostraba nada de humildad? Y en realidad su falta de humildad lo llevó a portarse como juez. Y en vez de ver su propio pecado, su propia condición, empezó a mirar la condición de otro. Pregunto yo, ¿podríamos justificarnos delante de Dios? ¿Quién podría decir delante de Dios, no he cometido pecado? La Escritura dice que no hay justo, ni aún uno. Es más, el comportamiento del fariseo era tan pero tan malo y tan orgulloso de su parte que el Señor Jesús en Mateo 23 comienza a denunciar el proceder de estos fariseos. Si me acompaña a Mateo 23, versículo 4, dice de esta manera, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchas sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Miren cómo era un fariseo. Amaba el orar de pie delante de los hombres. Amaba ser llamado maestro. Amaba los primeros lugares. Esta secta de los fariseos era jactanciosa. Y este fariseo en particular se muestra de esa manera delante de Dios. Dios, yo no soy como los otros hombres. Pero en ese mismo lugar se encontraba otro hombre, un publicano, un hombre conocido por trabajar para el imperio que subyugaba a los judíos. Un hombre conocido como traidor de su propio pueblo, odiado entre los propios judíos. Este hombre con dinero, pero infeliz, con una buena casa, pero con una mala reputación. Y cuenta la Biblia que este hombre, el publicano, entró al templo a orar. Ahora escúcheme bien. No era que había un solo fariseo en el templo, ese templo estaba lleno de muchos fariseos, y ¿se imagina usted la murmuración de estos fariseos al ver a este publicano que entraba al templo a orar? Quizás por allí, entre las murmuraciones, podían escucharse, ahí viene un gran pecador, ahí viene un hombre que no es digno ni siquiera del perdón de Dios. Pero la Escritura cuenta que este publicano, odiado por su pueblo, conocido como un traidor de su propio pueblo, dice la Escritura que
ni siquiera pudo acercarse bien, sino que aún estando de lejos, ni siquiera pudo levantar su mirada. Miren la actitud de este hombre. Se humilló delante de Dios, se humilló delante de los que estaban catalogándolo como un mal hombre, se humilló. Toda su actitud fue esa, humillarse. Toda su actitud fue postrarse. Ni siquiera podía levantar la mirada, sino que mostró desde el primer momento que necesitaba humillarse delante de Dios, que necesitaba abrir su corazón delante de Dios. Y le dice al Señor: sé propicio a mí. Perdóname, sé propicio a mí. Yo sé que he hecho mal. Sé que no estoy bien delante de ti. Y este hombre, el publicano, en vez de mostrar una actitud como la del fariseo, orgullosa, presentó una cara completamente distinta. Se humilló delante de Dios y le dijo: sé propicio a mí, que soy un pecador. Otra versión dice: ten compasión de mí. A lo que el Señor Jesús termina diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que se jacta, será humillado. Y el que se humilla, el que reconoce que ha hecho mal, que está mal, el que reconoce que no hizo bien, el que se humilla, el que decide humillarse, será enaltecido. El Señor Jesús mismo está diciendo: ¿quién crees que fue justificado delante de Dios? Pues el que se humilla. El hombre o la mujer que se presenta delante de Dios reconociendo que hizo mal. El hombre o la mujer que reconoce que no está bien delante de Dios. Y Jesús vino exactamente, hermano, hermana, por aquellos que tienen necesidad de médico. Este fariseo reconoció su necesidad de Dios, la necesidad de un médico que pueda curar su alma, que pueda curar sus emociones, que pueda cubrir, llenar su necesidad. Pregunto yo, ¿tiene usted necesidad? ¿Tiene usted necesidad de perdón? ¿Tiene usted necesidad de paz? ¿Tiene usted necesidad de que su vida cobre orden delante de Dios, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres? ¿Tiene usted necesidad? Este publicano se presentó delante de Dios con necesidad ardiente de perdón, de misericordia. Dios, yo sé que estoy mal, yo sé que no he hecho las cosas bien, necesito arreglar cuentas contigo. Mire, tal era la actitud de este hombre que la Escritura dice que aún estando de lejos, ni siquiera pudo levantar su mirada, sino que con la cara en el suelo le dijo al Señor: sé propicio a mí, ten compasión de mí, que yo soy un pecador. Mas mientras el fariseo, entre las tantas palabras que decía, estaba diciendo: soy justo delante de ti porque hago A, B o C cosa, este hombre, el publicano, simplemente decía: sé propicio a mí. Presento mi necesidad delante de ti, y mi necesidad es: ten compasión de mí. ¿Cuánta falta a veces nos hace presentarnos delante de Dios así? Señor, ten compasión de mí. Presentar delante de Dios nuestra necesidad como la presentó este hombre. ¿Tiene usted necesidad de perdón? ¿Tiene usted necesidad de provisión? ¿Tiene usted necesidad de que haya reconciliación con sus hijos? ¿Tiene usted necesidad de que haya paz en su corazón, orden en su vida?
permítame decirle que el único que puede cubrir nuestra necesidad, que el único que puede mostrar misericordia, aún siendo nosotros culpables, se llama Dios. Tanto el fariseo estaba mal, tanto el publicano estaba mal. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que uno, el publicano, reconoció que estaba mal delante de Dios. ¿Qué hombre puede decir que no peca? ¿Qué mujer puede decir que no hace mal? Lo que está esperando el Señor es que usted y yo nos presentemos siempre delante de Él y le digamos: Señor, yo reconozco que he hecho mal. Yo reconozco que estoy haciendo cosas que no están bien. Ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que quien se presenta así, quien confiesa su pecado delante de Dios, pues Dios es fiel y justo para perdonar a los que nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados. La Escritura dice que Él vino por necesidad, que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, y que lo envió aquí porque usted y yo estábamos perdidos. Jesús vino por los que tienen necesidad de médico. Usted y yo tenemos necesidad de médico. Pero qué glorioso que el médico, Jesús, el día de hoy se presenta delante de nuestras vidas para otorgarnos paz, compasión, misericordia. ¿Quiere usted recibirlo en su corazón? ¿Quiere usted abrir su corazón a Jesús y decirle: Dios, entra a mi vida, entra a mi familia? Hoy es la oportunidad en que usted y yo podemos elevar una oración y decirle: Dios, estoy delante de ti. Reconozco mi falta. Reconozco que, aún siendo cristiano, a veces todavía hay cosas que pulir en mi vida. ¿Sabe qué? La Escritura dice que el que se humilla será exaltado, mas el que se enaltece será humillado. Este hombre decidió humillarse delante de Dios. ¿Qué decide usted en esta mañana? Dios le bendiga. Amén. Bien, gloria a Dios. Gracias a Dios por este mensaje, nuevamente como el de la semana pasada, interesante para cada uno de nosotros. Podemos entender ahora qué importante es entender que no hay que creerse justos, arrogantes, menospreciando a los demás. No hay que juzgar a los demás. Por eso Dios menciona esta parábola y dice justamente que había un hombre, ¿quién? Un fariseo y un publicano. ¿Quién era el fariseo? Dice, el fariseo es un miembro de una secta judía, y esto se aplica para las personas que se creen muy que lo saben todo y prácticamente eran unos hipócritas, unos santurrones. ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran hombres que cobraban los impuestos a los judíos para los romanos. Entonces por eso lo odiaban los judíos, porque ellos trabajaban para los romanos. Entonces dice que estas dos personas se encuentran en el templo de Jerusalén, que uno va a orar. Pero aquí vemos que el fariseo no se va a orar, sino se va a que lo escuchen lo bueno que él es. Por eso dice: te doy gracias, Señor, no soy como los otros ladrones, y como ese publicano también que está al frente. Y eso es muy peligroso, ser arrogante, ¿no? Juzgando a los demás. Por eso que no hay que mirar la paja ajena, porque si no, primero tendríamos que mirar la viga que hay en nuestros ojos. Eso es lo que está hablando el Señor, y por eso es que cuidado con ser fariseos, ¿no? Yo ayuno 2 veces a la semana y a veces más todavía, pero eso no era en esa época lo que decía la ley. La ley decía solamente una vez, y era para la expiación una vez, y él lo hacía 2 veces a la semana, creyendo que era mejor que este publicano. Y todavía él se sentía tan justo,
Pero el publicano, ¿qué dice? Este cobrador de impuestos vino más bien a confesar su pecado, se declaraba pecador y buscaba la misericordia de Dios. Entonces la enseñanza es que nosotros debemos acercarnos a Dios así como este publicano, humillados, humildemente, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros no seamos tan arrogantes y Dios se puede apartar o separar de nosotros. Por eso termina esta enseñanza, que al que se exalta, Dios lo humilla, y al que se humilla, Dios lo exalta. Qué importante es. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza, para no creernos nosotros justos, tanto, Señor, cuando no nos miramos a nosotros primero, y no debemos menospreciar a los otros, Padre. Gracias, Jesús, por esta enseñanza, porque como hemos escuchado tu palabra, Señor, hay muchos que la han de legalistas y fariseos, Señor, y antes que cuidarse y verse a sí mismo, están viendo cualquier debilidad o defecto de los demás. Señor, que en nuestra iglesia pueda haber, Señor, ese deseo de unidad, de buscarse como amarse, exhortarse, ayudarse, crecer para poder juntos trabajar en la obra que tenemos, Señor, por delante, de ir y predicar tu evangelio y salvar a muchas almas que están perdidas, y orar por los enfermos, Señor, ayudar al necesitado, y así hacer la obra del reino a la que tú nos has llamado, y que formamos parte de tu reino y que tenemos que extenderlo hasta que tú vengas. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reinará sobre toda nación, reinará sobre